a su singular patrimonio o a la singular constitución de sus bienes. Otro principio que debemos destacar es el principio de equidad. Los tributos deben tener como origen un fin justo. Desde el momento en que los tributos no poseen un fin justo, dejan de ser respetados por la comunidad. Por eso que el legislador, al momento de imponer una carga tributaria en el contribuyente, no debe perder de vista el principio de equidad y la verdadera finalidad que debe perseguir el tributo. Y este principio se relaciona con el principio de razonabilidad, porque el principio de razonabilidad le da justificación a cada uno de los tributos. Es el fundamento que encuentra cada uno de los tributos. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, la justificación será encontrada en cada uno de los hechos imponibles reveladores de aptitud de pago público. En el caso de las tasas, tendrá su correlato en el servicio que el Estado le brinda a los contribuyentes y en el caso de las contribuciones, en el beneficio que obtiene un grupo o un contribuyente con motivo de un accionar estatal. Todos estos principios se relacionan con el principio de no confiscatoriedad. Como todos ustedes ya lo saben, los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional garantizan el derecho a la propiedad y prohíben la confiscación. Esto significa que el derecho de propiedad es inviolable. Por ende, el fisco, al momento de ejercer el poder y la potestad tributarios, no puede, bajo ningún aspecto, violar el derecho de propiedad que posee cada uno de los habitantes de la nación. La Corte Suprema de Justicia ha entendido, básicamente, que el principio que se produce una confiscación en materia tributaria cuando el fisco sustrae o detrae una parte sustancial de la propiedad o de la renta o cuando la carga tributaria impide la continuación de una actividad comercial y habitual por parte de los contribuyentes. Todos estos principios están relacionados con el principio de seguridad jurídica. Como ustedes advertirán diariamente, siempre se menciona el principio de seguridad jurídica, ya sea porque no existe o porque está sumamente debilitado. La seguridad jurídica implica básicamente que los contribuyentes tienen que poder prever las consecuencias jurídicas de sus actos. Tienen que saber de antemano a qué reglas deben atenerse y cuáles van a ser las diferentes consecuencias jurídicas que se derivarán de cada uno de sus actos. Este principio puede ser analizado desde dos grandes ámbitos, desde un ámbito objetivo y desde un ámbito subjetivo. Desde el ámbito objetivo podemos decir que la sociedad debe garantizar a las personas la protección de sus bienes y de sus derechos. Desde un ámbito subjetivo se puede afirmar que los contribuyentes deben tener la posibilidad de confiar y además deben hacerlo en el accionar estatal. Deben tener por sentado que la sociedad y específicamente el Estado le respetará todos y cada uno de sus derechos. Otro principio constitucional que se desprende de la capacidad contributiva e integra este cuerpo normativo de garantías materiales es la libertad de circulación territorial. Los artículos 9, 10, 11, 12 y 14 de la Constitución Nacional establecen diferentes pautas respecto a ello. El artículo 9 de la Constitución Nacional dice que no habrá más aduanas que las nacionales. Esto significa que dentro del territorio de la República Argentina no pueden existir aduanas provinciales. Las aduanas nacionales solamente serán o estarán en cabeza
del Estado Nacional y las provincias no podrán gravar el comercio de mercaderías que se produce interprovincialmente entre una provincia y otra, y tampoco se podrá gravar la circulación de personas entre una provincia y otra. Solamente pueden existir las aduanas nacionales. Idéntica situación ocurre respecto de los ríos navegables. Todas las mercaderías y todos los pasajeros que circulen por ríos navegables no pueden ser gravados con impuestos provinciales, porque, volvemos a reiterar, solamente en la República Argentina pueden existir las aduanas nacionales y está absolutamente prohibido la instalación de aduanas provinciales. Por último, es importante destacar lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional. El artículo 14 permite a las personas ingresar, permanecer o salir del territorio nacional. Y estas actividades, el ingreso, la permanencia o el egreso, no pueden estar sujetas a ningún tipo de gravamen. No obstante ello, si el ingreso o el egreso genera algún tipo de gasto al Estado, facultará al cobro de una tasa, como ocurre habitualmente en los aeropuertos cuando se abona la tasa aeroportuaria. Pero el hecho de permanecer, el hecho de ingresar o de egresar del territorio no puede estar sujeto a ningún gravamen especial. Ahora, luego de haber analizado el poder tributario, ¿qué es la potestad tributaria? ¿Cuáles son sus diferentes límites? ¿Y cuáles son las garantías constitucionales que se desprenden de la capacidad contributiva? Nos queda una sola pregunta para hacer, y es, ¿qué ocurre cuando se viola alguna de las garantías constitucionales aludidas? ¿Qué sucede cuando un contribuyente ve afectado a alguno de sus derechos constitucionales? La República Argentina adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Entre otros aspectos, implica que el poder está distribuido en tres grandes ámbitos. Por un lado, el poder legislativo, por otro lado, el poder ejecutivo y por último, el poder judicial. Pues bien, el poder judicial está relacionado con lo que vamos a ver a continuación, que es el control jurisdiccional. El poder judicial es el tercero, imparcial e independiente, que va a resolver las diferentes controversias que se produzcan entre los particulares y entre los particulares y el Estado. El Poder Judicial, como todos ustedes saben, no actúa de oficio, sino que lo hace a petición de parte. Esto significa que necesitará que un particular que ha visto su derecho constitucional vulnerado o afectado acuda al órgano jurisdiccional a solicitar su protección, en cuyo caso el órgano jurisdiccional estará obligado a darle una respuesta y a dictar una resolución al respecto. El Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales están facultados para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no obstante lo cual debemos recordar que por un orden jerárquico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será el guardián supremo y último de la Constitución Nacional. La sentencia o la resolución que se dicte en cada caso concreto solamente tendrá efecto para ese caso y no podrá ser aplicada erga omnes, no podrá ser destinada a otros casos de similares características. Solamente va a producir efectos para el caso que fue llevado a la jurisdicción, para el caso juzgado. Con esto podemos hacer una breve síntesis acerca de lo que hemos visto en el transcurso del tercer bloque del módulo 1 de la materia de Derecho Tributario. Analizamos el derecho constitucional tributario, definimos qué son el poder y la potestad tributaria, luego analizamos los límites que posee la
potestad tributaria y por último enumeramos y estudiamos cada una de las garantías materiales que surgen de la Constitución Nacional. Luego de una breve pausa, analizaremos cómo se distribuye el poder y la potestad tributaria dentro de la República Argentina. A continuación, analizaremos cómo se relaciona el derecho tributario y el régimen federal imperante en la República Argentina. Como todos ustedes conocen, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y a su vez, si leemos el preámbulo y el artículo 121 y 123 de la Constitución Nacional, podremos concluir que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto significa que a nivel de la República Argentina coexisten tres niveles de Estado: el Estado Nacional, los Estados provinciales y los múltiples estados municipales. Todos ellos poseerán o poseen poder y potestad tributaria. El Estado Nacional es soberano, pero las provincias y los municipios no, sino que son simplemente autónomos, conforme lo establecen los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. No obstante ello, debe existir una relación de subordinación, participación y coordinación entre el Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales. De acuerdo a lo que hemos expresado, podemos concluir que el poder tributario se encuentra repartido entre los tres niveles estatales. Por ende, tendremos que hablar del reparto de competencias entre el Estado federal, los Estados provinciales y los Estados municipales. Veremos cómo existen competencias exclusivas del Estado federal, cómo existen competencias exclusivas de las provincias y cómo a su vez existen competencias que son concurrentes entre la nación y las provincias. Y por último, veremos cómo existen competencias excepcionales del Estado federal y de las provincias. Según lo que establece la Constitución Nacional, el poder tributario se distribuye entre el Estado Nacional, el Estado provincial y los Estados municipales. Respecto del Estado Nacional, podemos decir que tiene competencia exclusiva en materia de impuestos indirectos externos, tal como lo establecen los artículos 9 y 75, inciso primero de la Constitución Nacional. Entre ellos mencionamos los derechos de exportación e importación. Debido a que se trata de una facultad exclusiva de la nación, los importes tributarios que se obtengan con motivo de la recaudación de estos tributos indirectos externos no son coparticipables, son propiedad exclusiva de la nación. Por otra parte, el Estado Nacional y los Estados provinciales tienen competencia concurrente en materia de impuestos indirectos internos, tal como lo establece el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional. Esto significa
que todo lo recaudado en materia de estos tributos es coparticipable, es distribuido entre la nación y las provincias. Por último, tenemos que las provincias poseen competencia exclusiva en materia de impuestos directos, conforme lo establece el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional. No obstante lo cual, en ciertas situaciones excepcionales, que lamentablemente han dejado de ser excepcionales para ser absolutamente ordinarias, el Estado se apropia de estas facultades, con lo cual, en casos de necesidad o de emergencia y por tiempo determinado, el Estado Nacional se apropia de esta facultad exclusiva que tienen las provincias en materia de impuestos directos. Y ustedes se preguntarán qué son los impuestos directos y qué son los impuestos indirectos. En primer lugar, me parece conveniente recordar la definición de impuesto. El impuesto era un tributo cuya obligación no tiene como hecho generador una actividad estatal relativa a un contribuyente y solamente eran exigidos a aquellas personas que realizaban hechos imponibles, es decir, actos o hechos que manifiestan capacidad contributiva. Los impuestos directos son aquellos que deben ser soportados por el destinatario legal tributario, es decir, por el contribuyente de iure, y no pueden ser trasladados al contribuyente de facto. Son tributos que revelan de manera inmediata capacidad contributiva. En cambio, los impuestos indirectos son aquellos tributos que pueden ser trasladables por parte del contribuyente de iure, es decir, del destinatario legal tributario, al contribuyente de facto. Además, a diferencia de los impuestos directos, revelan de manera inmediata capacidad contributiva. En la República Argentina, y tal como lo establece el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional, existe un régimen de coparticipación. El régimen de coparticipación implica, en pocas palabras, que la autoridad central se hace cargo de la recaudación del obtenido por cada uno de los tributos y luego lo distribuye o reparte entre las diferentes provincias, quienes a su vez deberán hacer lo propio respecto de los municipios. No obstante lo que les he expresado, el artículo 75, inciso segundo, establece o exige que debe dictarse una ley que reglamente este instituto de la coparticipación de impuestos. Lamentablemente, hasta el día de la fecha, esa ley no ha sido dictada. Básicamente, el régimen de coparticipación impuesto por la Constitución Nacional exige que el reparto de fondos que la nación debe realizar a las provincias debe ser o debe tener el carácter de automático. Es decir, que el primer día hábil de cada mes la nación debe girar los fondos correspondientes a cada una de las provincias. Y este reparto se debe hacer conforme un criterio objetivo de reparto y además debe ser equitativo y solidario. Esto implica que habrá provincias que serán reveladoras de mayor capacidad contributiva y otras provincias que lo serán en menor medida. No obstante lo cual, el régimen de coparticipación deberá tener en cuenta estas circunstancias para, a través de un principio de solidaridad, dar o ayudar a las provincias que posean menor capacidad contributiva a los fines de propender a su desarrollo económico y social. Reiteramos, los impuestos indirectos externos no son coparticipables. Los impuestos indirectos internos sí son coparticipables y los impuestos directos también son coparticipables. Queda una excepción y es respecto de aquellos tributos a los cuales se les da una asignación específica, como ocurre, por ejemplo, con el impuesto que se percibe por la realización de créditos y débitos en cuentas bancarias. Ese tributo, al momento de su creación, se le asignó un fin específico
y de esta manera liberó al Estado de coparticipar lo recaudado por dicho tributo. La ley de coparticipación de la cual estamos hablando debe ser pactada entre la nación y las provincias y no puede ser creada unilateralmente por la nación y tampoco puede ser modificada unilateralmente por ella. Como un tema pendiente en materia tributaria se encuentra el dictado de la ley de coparticipación que exige la Constitución Nacional. Y ustedes se preguntarán por qué se pone tanto énfasis respecto de la competencia que posee la nación, las provincias y los municipios. Esto básicamente se da para evitar que una misma persona sea perseguida por dos acreedores fiscales diferentes por un mismo tributo en un mismo periodo de tiempo. Y esto ni más ni menos es la doble imposición.